Mi nombre es Sebastián Vigorito y represento a una organización empresarial que se llama SEATS, que significa... Bueno, son las siglas del Consejo Empresarial Argentino para el Desarrollo Sostenible. Es una asociación empresarial compuesta por unas 90 empresas radicadas en el país, empresas grandes. Somos parte de una red de organizaciones similares que nos repartimos este trabajo en 90 países en el mundo bajo un paraguas de una organización internacional que se llama, igual que nosotros, pero en inglés, Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible. Entonces estuvieron ayer durante la conferencia de el doctor Klicksberg. ¿Quién estuvo? Bueno, nosotros seríamos el 1% que destruimos al otro 99%, ¿no? No, en realidad es una organización que se crea justamente como respuesta al sector empresarial a los desafíos que se generan ya en el año 92 respecto a la primera cumbre de Río, ¿no? Hubo hace 2 años la cumbre de Río más 20 porque hubo un Río menos 20 en el año 92, donde se empezó a discutir la vinculación entre el desarrollo económico y social y las compatibilidades e incompatibilidades del medio ambiente. Entonces ahí el sector empresarial tenía dos posiciones: el ir a ese evento en aquel momento y poner la cabeza en la boca del lobo, o no ir. ¿Qué se decidió? Se decidió una tercera cosa, que es ir y dar la cara y ser parte de la solución y no del problema, ¿sí? Igualmente estamos hablando de que somos 90 empresas en Argentina, 4.000 empresas en el mundo. No es una mayoría de empresas, pero es un grupo potente. Nosotros vinculamos la agenda empresarial con la agenda de sustentabilidad. Y como vamos a ver ahora, yo voy a hacer ahora una pequeña presentación, que simplemente es mala la presentación, es aburrida, pero es la excusa que nos va a dar para que después, cuando yo me sienta, pueda hacer algunas preguntas a los que realmente saben, y es interesante que escuchen, que son los miembros de este panel. Cuando uno ve esto... ¿Por qué no vamos? Ahí está. Bueno, echarle la culpa a alguien. Bueno, uno ve esto, ¿qué pasará en 2015? Uno puede pensar que es digamos, un cliché de la política más coyuntural de la Argentina, ¿no? Después del 2015, ¿qué va a suceder? Sin embargo, este hashtag es un hashtag muy global, absolutamente global. El post-2015 se le llama a qué arquitectura va a tener la agenda de sustentabilidad a partir de este año. ¿Y por qué este año? ¿Qué es lo que sucede este año? Este año están sucediendo una serie de sucesos, pero que en general esos sucesos van a producir procesos, se van a convertir en procesos, van a disparar procesos. Y esos sucesos, no, para el que le guste la teoría de la conspiración, a nuestro entender están muy vinculados uno con el otro. Y arbitrariamente yo voy a elegir 3 de estos hechos destacables del 2015 que de manera combinada, complementaria y sinérgica van a cambiar la fisonomía de lo que hoy entendemos que es la agenda de desarrollo social, económico y también sustentable para los próximos 15 y 20 años. Imaginemos un triángulo con 3 vértices. El primero de estos 3, de este triángulo post-2015. Estamos hablando de la arena de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, hace 15 años atrás, lanzó lo que se conoció y fueron gratamente célebres ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el año 2000, Naciones Unidas lanza un set de 8 objetivos globales para que los países miembros del sistema de Naciones Unidas se comprometan y puedan mostrar avances en estos 8 objetivos globales. ¿Cómo terminó? Bueno, esto depende de quien quiere ver el vaso medio lleno, vaso medio vacío. La realidad es que, a mi entender, demostró que el sistema de Naciones Unidas es el lugar ideal y propicio para coordinar esfuerzos globales. Y segundo, que cuando hay objetivos claros y medibles, es mucho más fácil mostrar resultados. Más allá de que, como verán, hay países que cumplieron en parte, otros en menos parte, en algunos no hubo datos, pero en realidad
muchos puntos, Matías nos va a comentar, muchos de estos objetivos fueron alcanzados, ¿sí? Lo cual no quiere decir que el tema se resuelve, son objetivos para resolver problemas, como el tema, por ejemplo, de mortalidad infantil, es uno de los temas que se encontraron indicadores globales de progreso muy importantes. Ahora, esto, claro, son objetivos del 2000 al 2015. Este año la fecha de vencimiento aparece, ¿y qué es lo que hizo Naciones Unidas hace una semana? Les da una sucesión a estos objetivos de desarrollo, ¿sí? Pasa de los objetivos de desarrollo del milenio a los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable. Matías nos va a contar un poco más en detalle, pero son objetivos o una meta y una metodología diferente a la anterior. Las primeras diferencias es, primero, los primeros objetivos del año 2000-2015 fueron objetivos que nacen de gobiernos para gobiernos, del sistema de Naciones Unidas para los gobiernos. Ese es el interlocutor, los gobiernos. Segundo, que va de lo global a lo local. Es más, entendiendo desde lo global qué es lo que necesitan los países en vías de desarrollo en términos del progreso humano. Y tercero, que respecto a pobreza, que era el eje más principal y el imán de estos 8 objetivos 2000-2015, se centraban más en los efectos de la pobreza que en la causa. Sin embargo, en estos nuevos objetivos, los ODS, que son 2015-2030, lanzados recién hace una semana en lo que es Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Asamblea General más concurrida de toda la historia de las Naciones Unidas. Estos objetivos ya no hablan de reducir la pobreza, habla de reducir todo tipo de pobreza. O sea, pobreza no solamente económica, sino pobreza energética, pobreza de acceso a la tierra, pobreza de acceso a la energía, de acceso a los alimentos. Habla incluso de las causas que llevan a la pobreza. El otro gran diferenciador es que ya no va de lo global a lo local. Estos objetivos están diseñados para que luego, de lo local a lo global, en un bottom-up, como se dice, se generen resultados al estilo de un mosaico de países cumpliendo con objetivos localmente adecuados. Y tercero, que al menos personalmente creo que es lo que más ha roto con el molde, es que, como les decía, objetivos anteriores por lo general es de gobiernos hacia gobiernos. En estos sistemas de Naciones Unidas se refiere a objetivos de los gobiernos, pero le ha dado a la empresa, al sector empresarial, un rol explícito. Es mencionado y es convocado para el diseño de estos objetivos. O sea, hay un rol y una expectativa respecto a la empresa en una agenda de desarrollo. Esto hace 20 años atrás hubiese sido hasta provocativo. Pero hoy en día, en la agenda de desarrollo socioeconómico y sustentable global, la empresa tiene un rol. Bueno. Y creo que esto es importante. Los ODM del milenio, ahora es ODS, la S de sustentable, lo que quiere decir que tenemos que crecer y desarrollarnos para que 9.000 millones de personas vivan bien en el año 2050, pero dentro de los límites de un planeta, porque si no hacemos nada y seguimos produciendo y consumiendo como hasta hoy, vamos a precisar 2,3 planetas Tierra. Por eso estos objetivos lo que tienen que ver es con esto, que interpretan el límite planetario que tiene un patrón de crecimiento basado en lo que podemos llamarle el consumo bulímico, en el cual estuvo basado los patrones de crecimiento anteriores, ¿sí? De la revolución industrial en adelante. Son 17 objetivos, ya no son 8, después lo voy a dejar en pantalla, Matías, si te resulta fácil. El segundo arista, el segundo vértice de este triángulo 2015, también es en la arena de Naciones Unidas, pero es la agenda climática, ¿sí? Estamos rumbo a París. En París este año, en diciembre, se va a celebrar la COP21. Se llama COP21 porque hubo 20 antes, ¿sí? ¿Por qué si hubo 20 antes y, entre comillas, fracasaron? Esta vez vamos a tener alguna diferencia, alguna expectativa diferente. Bueno, vamos a ver por qué va a haber diferencias. Primero, porque los ODS que fueron lanzados les están dando un marco de mayor comprensión y uno de los puntos es cómo se genera una gobernanza global para cumplir con objetivos globales. Hay otra presión, además, no solamente la agenda climática separada, la pone en un contexto. Y segundo, por una cuestión práctica, ¿no? Entonces el protocolo de Kioto, que ustedes saben, murió en el 2011, le pusieron el resucitador para que pueda llegar al 2015 con un marco legal que le dé andarivel a todo esto, pero ahora en diciembre se tiene que
generar, no sabemos qué forma va a tener, un nuevo documento, un nuevo compromiso vinculante, un nuevo marco legal para reemplazar a Kioto, en el cual los países como los nuestros van a tener obligaciones a diferencia de lo que fue en el esquema anterior, lo que es el protocolo de Kioto. Esto es un cambio interesante para los países en vía de desarrollo. Esperanzas. El año pasado, China y Estados Unidos, el G2, vamos a ponerle, que representan casi el 60% de las emisiones de CO2 en el mundo, se dieron la mano y cada uno, por fuera de la Convención Marco, propusieron metas. Uno puede decir si son más o menos ambiciosas, pero están en agenda y pusieron metas cuantitativas, tanto China como Estados Unidos. O sea, estos dos actores que siempre se negaron y que fueron los que obstaculizaban hacer el market share de las emisiones de CO2, a darle importancia a estas acciones en conjunto de los países, hoy ya no se resisten y fueron incluso los pioneros, lo cual nos indica que es una señal fuerte para el resto de los países. Luego el G7 también se junta en Alemania y proponen una serie de objetivos vinculados a la agenda climática, lo cual ya estamos hablando de los dos países principales en temas de generación y el resto de los 5 países más ricos del mundo. O sea, el status quo se empieza a mover y empieza a liderar esto, aunque parezca mentira, por eso tenemos esperanzas hacia diciembre. Y lo que justamente esto ya hace que salgamos de la ciencia ficción, ustedes ven en celeste, esto tiene una semana, así que hay 3 países más que han presentado compromisos que ya los han mandado por carta y ahora en París los van a mostrar, presentar y explicar ante el resto de las naciones. Es decir, como pueden ver, la mayor parte del mundo, en términos cuantitativos y en términos de impacto de CO2, ya se han comprometido para París 2015. Por eso es que vamos a tener un resurgimiento de una agenda climática que venía un poquito desnutrida. Tercero, y si Dios nos ayuda, creo que va a ser también un interesante driver para la agenda de sustentabilidad. El Papa. Dios no es argentino, pero el Papa sí. El Papa lanza una encíclica papal, la encíclica más larga de todas es esta, la del Papa Francisco, y se llama Laudato Si. ¿Sí? Es una encíclica socioambiental. En esta encíclica el Papa lo que hace es, además de hacer un llamamiento ético y moral a los tomadores de decisiones, ya sean públicos como privados, o sea, acá también tiene al empresario enfrente y le habla, no solo al gobierno, sino también al consumidor, a la sociedad civil. Y le está diciendo, señores, no, todos queremos salir de la pobreza, tenemos que salir de la pobreza, pero no a cualquier costo, porque no nos alcanza el planeta. ¿Sí? Estamos haciendo una fiesta para 300 personas, vamos a Carrefour y las góndolas están vacías, no alcanza. Perdón si dije Carrefour, pero pasé un chivo de Irán. Bueno, lo interesante de esta encíclica es que la encíclica menciona explícitamente el concepto de sustentabilidad. El Papa en la encíclica dice: no existe ecología natural si no tiene en cuenta al ser humano. O sea, la ecología es natural, es ecología social y es ecología económica. Por eso habla de sustentabilidad. Por eso da por tierra las visiones extremas o ecologistas extremas, donde incluso hasta se pone en discusión ¿qué es más importante, el ambiente o la persona? No, acá claramente es el ser humano. Claramente habla de la prioridad de erradicar la pobreza y de achicar la brecha entre ricos y pobres. Obviamente cuidando nuestra casa común, que es lo que se refiere a la encíclica papal, que es este mundo solo que tenemos y no lo más importante. Pero lo que es importante cuando habla del ambiente y la degradación del ambiente, que habla, como decía, ambiente humano y ambiente natural, es que esta degradación del ambiente, él le atribuye una causa previa, que es la degradación social y ética. Dice que el tejido social y ético degradado es lo que empieza a generar la degradación y el abandono y la falta de interés por esa casa común que tenemos. Así que bueno, habiendo dicho esto, tenemos varios temas para discutir, tenemos temas de agenda global que van a cambiar la fisonomía, como decía, la dinámica de cómo tratar estos temas de agenda global que antes a nosotros nos tocaba
el rol de actor secundario por ser países en vía de desarrollo. Tenemos un nuevo rol desde el sector empresarial. Antes el sector empresarial era el que generaba riqueza y empleo y esperaba regulación por parte de los estados. Hoy nos están invitando a ser parte del diseño de política pública. Tenemos algo que ver nosotros con eso. El Estado va a compartir una mesa con el sector privado para definir política pública. Qué cosa rara. Existe confianza, tenemos capacidad de escucha uno con el otro, los tiempos no son diferentes. Así que yo acá termino, y lo que sí les voy a pedir, porque bueno, no sé si están cansados, por la duda traje gente de Buenos Aires, para que aplauda al panel antes de tiempo, ¿sí? Gracias. Y ahora me siento. Yo tomo esta mano porque es el momento de volver a los objetivos de desarrollo sustentable. Bueno, a mi derecha lo tengo a Marcelo Terencio, representante de la Federación de Industrias de Santa Fe, una persona de la gestión privada, pero también con un interesante currículum en la gestión pública. Fue secretario de Ambiente de la provincia de Santa Fe y presidente del COFEMA durante un tiempo. Más a la derecha estoy presentando el nuevo, ¿no? Para recordar, Matías Motet. Es miembro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es una persona que además ha tenido un protagonismo en primera persona cuando la Argentina en el año 2000, digamos, Naciones Unidas en el 2000 lanza los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Argentina es uno de los no tantos países que hace una bajada local, una adecuación de los ODM hacia la Argentina. Se crea un equipo de trabajo en el cual Matías formó parte y trabajó junto con el gobierno. En aquel momento era Gobierno, Objetivo de Desarrollo. Ahora vamos a ver qué pasa. Más hacia la derecha, sin que implique nada, Carlos Baccaro, es gerente de Asuntos Externos de Asindar, es directora de Ambiente de la región sur, Liliana Bosch. Y tu nombre, no me acuerdo. Bueno, hay un muchacho acá que tiene algo que ver con la organización. Por si falla alguna cosa te pedimos. Aunque que haga un café, algo le pedimos a Adrián Salich, que es el factotum en realidad, que estemos todos acá, y él que me decía hoy, la verdad que vos, no sé cómo hacés, pero estás viniendo de los eventos de la Simpar desde el año 8 años atrás. Yo era menor de edad todavía, les aviso. Bueno, vamos a pasar porque ya estoy bien, estoy cansado, así que un poquito de relax. Bueno, Matías, vos estuviste en un equipo que tuvo que bajar a tierra objetivos de desarrollo del milenio y Naciones Unidas está acostumbrado a trabajar con los gobiernos, ¿sí? En esa bajada, en ese plan nacional. Ahora los ODM son ODS, ya no son 8, son 17 y encima alguien más vas a tener que trabajar, o alguien va a tener que trabajar y articular entre lo público y lo privado. Va a tener también la empresa participando de alguna manera en esto. ¿No es un error esto de Naciones Unidas? Bueno, algunas cosas las voy a leer porque, como dijo Sebastián, esto tiene 10 días de aprobado. La última asamblea de Naciones Unidas hace 10 días justamente. Nuestro país fue uno de los que ratificó, firmó estos nuevos objetivos. Y como vos dijiste, que hablaste mucho, tienen algunas diferencias con los objetivos de desarrollo del milenio, principalmente cómo están concebidos. Los ODMs se escribieron a puerta cerrada, se definió una agenda de desarrollo de los gobiernos, para los gobiernos en el marco de Naciones Unidas sin ningún tipo de participación externa. Los objetivos de desarrollo sostenible no, son una agenda abierta, son parte de un proceso de 2 años de trabajo conjunto de los países en un mecanismo de abajo hacia arriba, y después de 88 reuniones y 11 consultas temáticas, tenemos estos objetivos que, como les digo, tienen una semana de aprobados. La gran diferencia tal vez es que se organizaron en dimensiones, que son dignidad, personas, planeta, asociaciones, justicia y prosperidad. Justamente en esta dimensión de asociaciones entran los actores que en los anteriores objetivos no estaban contemplados, que es justamente el tercer sector y la empresa. ¿La empresa cómo? Bueno, como decía Sebastián, en París nosotros tenemos una oportunidad enorme de llegar a un acuerdo vinculante de qué vamos a hacer con el tema del cambio climático. Si esa decisión vinculante es aprobada por nuestro país, se va a convertir en un paquete de leyes
que nosotros argentinos y las empresas que trabajan en Argentina van a tener que cumplir. Entonces, vamos a tener, por un lado, una cuestión legal y después, por otro lado, una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria y la voluntad que tenga cada empresa de sentirse que, como dijo Sebastián, es parte de la solución y no solamente del problema que ayer caracterizaron tan fuertemente como el 1% que destruye el 99%. Creo que ese es digamos, el principal esquema más macro, sin tener todavía muchas definiciones, porque esto está recién salido del horno. ¿Qué va a haber? Va a haber modificaciones de leyes probablemente, va a haber planes nacionales, va a haber agendas de desarrollo, va a haber que trabajar todo esto en un proceso que está recién empezando y que tenemos un objetivo de 15 años vista a partir de la semana pasada. ¿Qué puede llegar a pasar en función de lo que pasó con los objetivos de desarrollo del milenio? Lo primero que va a pasar localmente es que van a ser adaptados, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, cuando se definen los ODMs, muchos de los objetivos que se planteaban, Argentina ya los había cumplido, principalmente los que tienen que ver con educación y acceso a la salud. Entonces, la principal acción que tiene que encarar nuestro país en función de estos objetivos es hacer una adaptación local que se trabajará en los distintos ministerios, las distintas dependencias gubernamentales que correspondan, e irán bajando de nación a provincia gradualmente. Eso es como el gran esquema. Y de vuelta, ahí se genera el espacio para que la empresa tenga que, por un lado, cumplir con lo que es legalmente obligatorio, vinculante, y lo que tenga ganas de hacer desde su posición como parte de la solución a un problema que es de todos. En la última conferencia de cambio climático lo que decían es que, bueno, no hay planeta B y que es responsabilidad de esta generación solucionar el problema que tenemos ahora. No hay 20 años más para ver qué hacemos con el problema del cambio climático. La responsabilidad es de esta generación en este momento. Por eso la importancia que tiene para nosotros como sistema y para los países que participan la reunión de París, porque ahí se define la próxima agenda de cambio climático y probablemente se defina, no quiero decir el futuro de la humanidad porque es un poco extremo, pero en gran medida va por ese lado. Se están dando una serie de hitos que describió Sebastián, que todos llevan a que tengamos una nueva agenda de desarrollo con los objetivos de desarrollo y con la agenda que se va a definir en París con respecto al cambio climático. Que en el mapa que mostró Sebastián faltaba pintar Argentina, que hace cosa de una semana, 10 días, presentó sus contribuciones de reducción de dióxido de carbono que están en el torno al 30%. Este lo circuló. Claro, circuló. ¿Está habilitado esto? Bueno, recién Matías comentaba que en los objetivos anteriores se juntaban Naciones Unidas con los gobiernos y definían los objetivos globales. A nivel local hacían lo mismo, pues, oficinas de Naciones Unidas locales con los gobiernos nacionales definiendo lo mismo. El esquema ahora va a ser diferente, entonces incluso se va a tener que dar a nivel local. Liliana, ¿cómo te imaginas vos desde la función pública, como gestora pública, definiendo políticas públicas justamente junto con el sector empresarial, no para el sector empresarial? ¿Lo ves factible? ¿Cuáles son las barreras? ¿Existe? Bueno, de hecho se ha trabajado y se trabaja constantemente con el sector empresarial. Dentro de las distintas instancias de participación que se fijan en la provincia de Santa Fe, a través del Consejo Provincial de Medio Ambiente se abren distintas puertas, como por ejemplo el Comité Técnico de Gestión Ambiental, que es una instancia de participación muy técnica, y en ella las mismas empresas hacen sus aportes e incluso las regulaciones que van a caer en cabeza de ellas mismas, es decir, han hecho un aporte importante en todo lo que tiene que ver con la normativa y con una muy importante participación de las mismas empresas. De todos modos, la provincia en general apuesta a la participación ciudadana en todos los programas que se están implementando. Es decir, incorporar la participación ciudadana implica al ciudadano en sí, a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones empresariales. Llegar a territorio y tener una presencia más personal.
A través de la red de facilitadores y responsables ambientales uno trata de llegar a cada uno de los puntos de nuestro territorio y de esa manera tener un contacto más preciso con la ciudadanía y dentro de la ciudadanía, por supuesto, con las organizaciones que tienen que ver con lo empresarial. La red de responsables y facilitadores ambientales lleva ya un tiempo trabajando, en la cual se ofrece una capacitación previa, porque para participar hay que estar capacitado y ver cómo se hace, para reclamar hay que saber qué reclamo y de qué manera. Y esto yo creo que se ha hecho y se va a continuar en el tiempo, y esto nos va a permitir aplicar distintos programas con un conocimiento y con una llegada más cercana, ya digo, a la ciudadanía e incluso a las organizaciones empresariales. Por lo general, en Argentina la vocación regulatoria de nuestros ediles es alta, ¿no? Y me acuerdo que nosotros hacemos un seguimiento normativo de lo que está pasando en el Congreso. Cuando vino Al Gore a la Argentina, esa semana en el Congreso presentaron 7 o 8 proyectos de ley sobre cambio climático. Se fue Al Gore y no había ninguno. Después, bueno, vino Bill Clinton y había también 7 u 8. Tendemos a creer que los temas ambientales se regulan, entre otros temas, solamente con normas legales o con más leyes. Marcelo, ¿cuál es el, digamos, no sé, no le quiero llamar riesgo, pero no caemos en la tentación de, con todo este marco que lleva a la acción, a la política pública, lo veamos desde el punto de vista, vamos a hacer más leyes y al final son más leyes imposibles de cumplir o difíciles de cumplir y de aplicar? Bueno, buenas tardes a todos. En realidad, en la cuestión ambiental no es distinto en esta cuestión cultural nuestra, que frente a algún problema la posibilidad de las respuestas es sancionar una ley. Así culturalmente estamos acostumbrados los argentinos, y en el tema ambiental pareciera ser que eso también se acentúa. Y la verdad es que hay normas que fundamentalmente de 20 años a esta parte, con un hito para nosotros en nuestro ordenamiento jurídico que fue la reforma de la Constitución Nacional, donde se incorpora expresamente el derecho al ambiente que tenemos todos los ciudadanos, y que coincidía con un tiempo donde en estos hitos que se mencionaban se empezaron a recepcionar todo lo que externamente pasa en nuestro país, las distintas cumbres, las conceptualizaciones que se hacen sobre el tema del ambiente. Pero si uno se pusiera a ver de antaño las disposiciones en Argentina, a veces dice, hasta resulta ser suficiente. Solo un ejemplo que con esto grafica. Por ahí un tema un poco más ajeno a nosotros, que es el tema de la preservación de los bosques nativos. Desde el año 48 Argentina claramente tenía una legislación que decía que había que preservar la riqueza forestal y que antes de tocar un árbol había que tener una autorización del Estado. En definitiva fijaba la actividad regulatoria del Estado, intentaba preservarlo a los bosques, quizás no con la concepción ambiental y hoy imbuido de lo que uno considera servicios ambientales, pero estaba. Entonces cuando llegó el año 2005, 2006, 2007, tanto en la provincia y en la nación, era toda una cuestión que el avance, producto de causas que no vamos a mencionar ahora, se empezó a meter presión en el esquema para que hubiera una legislación. Y eso generó cierto inmovilismo. O por ahí algunas acciones no deseadas. Frente a una anunciada medida donde va a haber actividades de prohibición o negatorias, se incrementa a veces una presión sobre el factor ambiental, sobre el recurso natural. Y eso es lo que ocurrió. La situación la vimos en Salta, ahora hay un famoso caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso de Inosalas, donde se está volviendo atrás a una autorización sobre desmontes admitidos. Entonces, claro, en Argentina estamos acostumbrados que para resolver los problemas necesitamos del marco legal. En lo ambiental además se da una condición perfecta para eso. Recién muy bien nos decía Matías, seguramente lo que va a ocurrir a partir de esto que está anunciado es que va a tener que haber nuevas leyes, se tendrán que adecuar. Y bueno, seguimos formulando normas, pero van pasando los años
Y en los temas centrales que tienen que ver con la cuestión ambiental, diagnósticos que tenemos desde hace años, por ahí se termina avanzando poco. ¿No? Porque siempre nos estamos quedando a la espera de la ley y después que sale la ley, che, pero habría que ver cómo se reglamenta y eso genera una suerte de inmovilidad. Y si adicionalmente le agregamos que la cosa viene de arriba hacia abajo o de afuera hacia adentro, donde tenemos un sistema institucional, nuestro sistema federal, donde las competencias ambientales primordialmente están en la esfera de las provincias y también a nivel local, en los municipios, con competencias muy importantes, entre otras con la gestión de los residuos sólidos urbanos, entonces ahí se genera como todo una problemática. Entonces, digo, para responder, ser más concreto, claro, a veces con esta lógica de lo que ocurre con el ambiente, una cuestión cultural nuestra, creo que retrasa lo que muchas veces han significado diagnósticos y acciones claras por las cuales hay que transitar. Eso es lo que puedo decir y la aspiración es que bueno, las políticas públicas tienen que seguir, y de hecho siguen incluso a veces más allá del tema de las leyes. Es el tiempo del hacer. Por supuesto que la participación es fundamental, porque el tema del ambiente es un tema de todos. Entonces uno dice, bueno, eso es una frase linda, pero ¿qué quiere decir? Que es un tema de todos. Por esto de la casa común, como dice la encíclica Laudato Si. Pero fundamentalmente y principalmente es si no ingresamos mayor cantidad de ciudadanos a la cuestión ambiental, a pensarla, a generar ciertos consensos, después nos vamos a seguir sintiendo frustrados muchas veces los que hemos pasado por la gestión pública o incluso en la gestión privada, como que la cosa no avanza. Yo antes de venir para acá me recordaba algunos temas de la historia personal. Mi input de entrada a la cuestión ambiental fue por el tema de contaminación atmosférica. Nos pasábamos con quien es hoy el secretario de Ambiente hace 20 y pico de años atrás, o 20 años atrás, diseñando regulaciones de normas de calidad de aire, de emisión, va a pasar esto, las normas provinciales, propuestas de leyes de presupuesto mínimo, pero ha pasado 20 y pico de años. Y yo creo que en Argentina incluso hasta se mide menos, que lo que ocurría hace algunos años. Entonces eso es lo que nos tenemos que preguntar. Probablemente lo explique, trata de ser lo más breve en el análisis de lo que ocurre con la cuestión esta de esta permanente necesidad de estar sancionando leyes. Y que además viene con la historia de que lo de afuera naturalmente incide mucho. Argentina, por otra parte, tiene una gran cultura y está muy bien, es un país abierto, es uno de los países que rápidamente suscriben los tratados internacionales, que luego lo convierte en legislación interna. Entonces nos vamos obligando, nos vamos atando a esa situación. Pero después, ¿qué pasa que las cosas no se concretan? Y yo creo que tiene una pequeña lógica perversa que nos genera la situación. Bueno, como siempre, una voz del optimismo. En un viernes siempre viene bien, pero la pregunta llevó a eso también, ¿no? Carlos, vos sos empresa, ¿no? La empresa genera riqueza y empleo, el Estado a través de mecanismos fiscales esa excedente de riqueza lo distribuye y ahí está tu rol como empresa. ¿Te quedás tranquilo? ¿Ese es el rol de la empresa en la sociedad? Sí, de mañana. Básicamente, me resulta un poco incómodo estar en el 1% de la gente que contamina cuando el otro 99% juzga sin hacer ningún cambio de los hábitos de consumo, ¿no? Que me parece que es un tema que hay que discutirlo y muy mucho. Yo creo que en este momento tenemos la posibilidad de sentarnos a la mesa para discutir, sentarnos a la mesa para poder fijar cuáles son las posiciones y analizar en conjunto. Quiero recuperar una palabra que usaste al principio, que fue el tema de confianza. Y se habla mucho de la articulación público-privada, y la realidad es que lo que tendríamos que trabajar primero es en la construcción de algunos espacios que nos permitieran generar confianza entre las partes. Confianza desde las instituciones hacia las empresas, confianza entre nosotros para tratar de construir un puente que nos permita desarrollar y transitar un camino que nos lleve a la sustentabilidad.
Y de alguna manera creo que dentro de las empresas, no sé si todas, una gran parte de las compañías hemos tomado conciencia de lo que significa la sustentabilidad, de lo que significa a largo plazo. Porque en definitiva, sustentabilidad es mirar a largo plazo. Es cómo nos queremos ver nosotros dentro de 50 años. Y las cosas que tenemos que hacer para llegar a tener 50 años más. Porque Sebastián mencionó los 2,5 planetas que necesitamos nosotros para el año 2050, si no cambiamos los hábitos de consumo. Entonces, en esto formamos parte todos. Y desde el punto de vista empresarial, la verdad que celebramos poder participar. Cada vez son más las discusiones que se están dando, cada vez los funcionarios públicos dan más espacio a las empresas para pedir la opinión, para poder trabajar. Los legisladores nos citan como para poder conversar y discutir algunos de los proyectos de ley. Nos citan para ver la viabilidad de algunos proyectos que, como decía Marcelo, muchas veces son faraónicos y a la hora de ponerlos en práctica resulta que atrasan 20 años. O fuimos 15 o 20 años para atrás. Creo que es un momento oportuno para que todos nos sentemos en la misma mesa, todos confiemos en todos y de alguna manera vislumbremos un futuro que queremos dejar para las generaciones que vienen. Eso simplemente. Recién comentabas digamos, que hay autoridades, algunos funcionarios públicos consultan al sector privado. Y creo que a lo que va el mundo, Matías, corregime, es no a la consulta, sino a la articulación público-privada. Un ejemplo, lo digo lineal, bien concreto, a nivel local, o sea, cómo se articula el público-privado. Doy un ejemplo que por ahí va en contra de lo que vos decís en nuestra opinión. La Secretaría de Ambiente de Nación presenta una propuesta para que luego la Cancillería la presente, se hace el mecanismo en París, sobre 30% de reducción. Brasil estuvo 1 año y medio trabajando, el sector público y privado, en conjunto para ver cuál era la medida, las medidas sectoriales y de qué manera se iba a llegar a la reducción. En la Argentina, y lo agradecemos, pero nos dieron 1 mes para que opinemos respecto a la posición que iban a llevar en París al sector empresarial. El valor es distinto del que pensábamos. Lejos, pero en realidad me parece que no es tanto, me parece que es la actitud esta de, y es lo que vos decís, falta confianza. Adrián, vos empezaste con el CIPAR y con el comité técnico, cuando se sentaban al principio, hace, qué sé yo no había nacido, pero... Sí, yo tampoco. Claro, pero tampoco existía confianza entre las partes, o primero habían generado ejercicio de confianza, porque me parece que si no hay confianza vamos a seguir con esto. Te presenta el documento, estás de acuerdo bien, si no estás de acuerdo lamento, y seguimos comprometiendo, comienzan a hacerse cosas en el exterior que después al final el que las tiene que cumplir no puede, y el que las tiene que hacer cumplir tampoco tiene la herramienta. No, por supuesto, todo esto es un proceso, no se logra de un día para el otro. Lo que pasa es que es un cambio de mentalidad, un cambio de forma de trabajar. Nosotros también durante muchos años estuvimos tratando de generar la confianza mutua, no solamente del empresariado hacia el sector público, sino también del sector público hacia el empresariado. Y eso se logró a través del diálogo, a través del debate, a través de poder, en alguna medida, poder consensuar determinadas cosas que se iban planteando y marcando. Por supuesto, una vez logrado ese cierto nivel de confianza, ese cierto grado de comunicación, credibilidad, es donde se puede empezar a construir. El ejemplo Simplar, si bien es pequeño, es muy local, creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer y que a lo largo del tiempo da sus frutos. Hoy este Salón Internacional es una forma de mostrar de que lo que hemos crecido en estos últimos 13 años y todo hecho en consenso, en participación público-privada y poder mostrar lo que se está haciendo y lo que están haciendo las empresas y cómo se está visualizando que se puede llegar a seguir construyendo. Nosotros a nivel local y a nivel pequeño creemos que para todo esto que se viene estamos mucho mejor preparados que otras áreas, otras regiones, de lo que pueda ser nación, en donde ese primer vínculo de confianza no existe. Nosotros realmente estamos trabajando y
estamos logrando muchos objetivos y lo que se va armando y lo que se va gestando es cumplible, es manejable. Si bien el SINPAR se caracterizó mucho por trabajar más allá del cumplimiento legal, se trabajó fuertemente en tratar de resolver las problemáticas ambientales, sin mirar específicamente si había que pagar la multa o no había que pagar la multa, si se estaba cumpliendo o no estaba cumpliendo. El objetivo era lograr solucionar los problemas ambientales y solucionarlos de raíz, no al final de línea. Y bueno, yo me siento satisfecho, el grupo nuestro viene trabajando, en el mismo grupo de trabajo hay un nivel de confianza y yo diría de amistad, donde se puede trabajar, se puede dialogar, se puede decir lo que se piensa y se interpreta y se va adecuando, digamos, en alguna medida a las visiones de cada sector. Una pregunta para todos. A mí se me da, y lo he escuchado en foros globales, es que la esperanza respecto a temas de sustentabilidad y metas globales, la esperanza depositada en los gobiernos nacionales y federales es baja, no por Dios, por Argentina, en el mundo, ¿sí? Por eso es que no es casualidad que aparece el C40, aparece el grupo de alcaldes, el Papa cita a los alcaldes después de la encíclica. Pareciera como que al final el cambio va a venir de abajo hacia arriba y bueno, a nivel nacional y federal, digamos, armando ese rompecabezas o ese mosaico. ¿Cómo ven este tema de trabajar de abajo hacia arriba? ¿Ustedes piensan que es más realista? Porque si no, generar mecanismos de confianza a nivel cúpula para que después caiga, ¿no? A ver, el ambiente lo generamos todos vivimos en él y entiendo esta relación de que cuando las cosas se adquieren en la población en general, no es difícil después normar y corregir. Vuelvo al tema de los facilitadores ambientales. La idea es llegar a quien genera algún tipo de problemática, al quien la genera y quien la sufre, es decir, de abajo hacia arriba, y por eso creo que se cambió este enfoque, en donde nosotros tenemos que llegar a las bases, educar a las bases, y por eso se trabaja fuertemente en todo lo que es llegar con cada uno de los programas a los docentes fundamentalmente para que sean los responsables de transmitir un buen mensaje, pero creo yo que es necesaria, absolutamente necesaria la participación de cada uno de los ciudadanos. Mi hija que estuvo haciendo una capacitación en Japón decía que yendo a ver el futuro que teníamos que implementar, se dio cuenta que lo que aprendió es que tenía que volver al origen de lo que hacemos cada uno de nosotros, que somos los responsables de lo que ocurre después. La suma de cada una de nuestras acciones es la que lleva a tener los basurales a cielo abierto en toda nuestra provincia y más allá también, y que lleva una tarea realmente titánica para poder convencer de que esa es una fuente de contaminación importante, que lleva una tarea titánica convencer a las autoridades locales responsables de esto que como la población no lo registra, el político tampoco, porque no le presta la suficiente atención, porque la gente no lo registra. Entonces, de allí que es sumamente importante ir a las bases, ir a la gente en sí, ir a la comunidad, para que entienda que si ella presiona por un ambiente mejor, toda la cadena se va a poner en marcha muy rápidamente. Los gobernantes escuchan lo que la gente en general dice cuando la gente se organiza y lo dice claramente. Por supuesto, vuelvo a insistir, que el reclamo tiene que ser de gente que entienda lo que está reclamando para no pedir algo que realmente no debe ser. La gente debe conocer que... Pero creo yo que es fundamental esta inversión, digamos, en la cuestión ambiental para que realmente lo que se logre sea una solución de peso. Vos hablas de participación ciudadana y hay uno de los temores de la participación ciudadana que se produzca la parálisis por participación ciudadana. Sobre todo en países como nuestros que en un escenario de mayor apertura, de mayor crecimiento van a tener que hacerse una serie de
materias pendientes en obras de infraestructura, etcétera, ¿no? Y eso por lo general genera molestias vecinales, comunitarias, y podemos terminar, dato de Chile es un país pro inversiones, al menos así lo dicen los diarios internacionales, y hay 50.000 millones de dólares frenados por conflictos sociales o ambientales porque la gente no quiere o una hidroeléctrica, o no quiere una actividad minera, o no quiere una represa de un río. Entonces, digo, ¿cómo se causa esa participación ciudadana para que sea una participación ciudadana con representatividad y con conocimiento? Pero también oírlo, ¿no? Yo te quiero llevarte un poquitito a mi respuesta. Y digo, esto que comentaba Liliana en la pregunta tuya también está apalancado en un tema de diálogo, en un tema de confianza. Y la realidad es que cuando uno dialoga, lo que tiene que manejar con muchísimo cuidado son las expectativas. ¿Sí? Expectativas desde lo que promete, expectativas desde lo que esperan aquellos que escuchan, los que participan del diálogo. Pero también creo que hay un tema muy, muy importante que tenemos que reconocer, que tenemos que redefinir los roles de cada uno de los actores. Porque indudablemente ante determinado tipo de carencias, en muchas ocasiones, la empresa toma el rol del Estado. Y ese tipo de situación es la que genera una distorsión que después lleva a ese tipo de análisis o de parálisis por el análisis ante una determinada situación. Y digo, cuando no se dialoga con los grupos de interés, cuando una compañía se trata de establecer, tenemos algunos ejemplos, el tema de la pastera, por ejemplo, ¿no es cierto?, que de alguna manera no dialogaron adecuadamente con el entorno, o algunos hechos fortuitos que se han ido dando con otras compañías. Digo, me parece que lo que hay es una desconfianza en la palabra de aquel que está expresando una posición, o discutiendo, o presentando un hecho, porque no se ha llevado adelante un diálogo adecuado. Y porque además, como no se llevó adelante un diálogo franco, nadie tiene bien definido qué cosa tiene que hacer, o a quién le corresponde hacer, o a quién le corresponde regular, ¿no? Porque todo el mundo reclama al primero que tiene cerca y que es más grande, y que le puede resolver el tema rápidamente. ¿Y cuáles serían las buenas reglas del arte en esto? Vos tenés que tener la decisión de decir, bueno, a ver, tengo que poner una productora de celulosa. A ver, tenés el manual de lo que se hizo mal, ¿qué es lo que harías? Bueno, yo creo que en principio, no se agotó el diálogo, ¿Antes de la inversión? Antes de la inversión, obviamente. Antes de la inversión, claramente. Vos te vas a instalar en un lugar determinado y lo que tenés que tener es la licencia social para sentarte y empezar a poner el primer ladrillo. ¿Y quién te otorga esa licencia social? Te lo otorga la sociedad, te lo otorgan todos los actores de la sociedad. Los gobiernos municipales, las ONG, el público en general. Y digo, ahí es donde hago hincapié en cómo manejar las expectativas, porque me parece un tema fundamental, ¿no? Porque hay muchos ejemplos que se pueden dar, se me vienen a la cabeza. Bueno, yo les tengo que confesar algo. Acá hubo una preparación previa al tema del debate, y acá como he sufrido un chiste, pero no tan chiste, porque él me dice que yo soy pesimista. Bueno, o realista informado. ¿Cómo es? Bien informado, realista informado. Pero lo cierto, volvemos siempre a lo mismo, que el tema es un ambiente de todos, que necesitamos más participación. Yo también, vamos a volver sobre esta cuestión. Esto de la articulación público-privada. ¿Qué hablamos cuando decimos que articulamos lo público o lo privado? Articulamos el sector regulador con el regulado, que la industria es el regulado, porque también tenemos que recordar que en materia ambiental el Estado a veces está en esas dos situaciones, ¿no? Alcanzado por las normas y regulador. De hecho, no hay empresas públicas, no hay empresas estatales. Pensemos en el caso de nuestra provincia de Santa Fe, distribuidora eléctrica, empresa proveedora de servicios de agua corriente y de cloaca, cooperativas. Entonces, cuando decimos articular lo público y lo privado, yo redefiniría esto, articular, y seguir insistiendo con esto. Los que hemos trabajado en el Estado, esto lo conocemos perfectamente. El tema de un área ambiental, ¿no?, que ha ido creciendo institucionalmente en todos los países, en
todas las provincias, en todas las ciudades, tiene que empezar a hacerse reconocer para ingresar esta idea de la dimensión ambiental que tantas veces hemos hablado en la cuestión de las políticas públicas. Entonces, la articulación está una demanda permanente dentro del Estado con el sector privado. El sector privado, a su vez, no lo puedes homogeneizar. En la Federación de Industria de Santa Fe, que es una entidad de tercer grado, convive desde una gran empresa, si queremos poner un paradigma, General Motors está Cintal, está un tratador de superficies metálicas, un pequeño tallercito. Entonces, cuando hablamos del sector privado, yo creo que hay que redefinir esta situación de qué es la articulación público-privada. Sí, la articulación, sí, la participación. Esto también tenemos que aceptar que no son procesos ni de un día ni de 2 días, y acá sí está mi optimismo. De hecho, muchos de los que estamos acá hemos ido cambiando situaciones de roles. En algún momento me tocó estar al frente del Consejo Provincial de Medio Ambiente y se impulsó convencido de esta idea, pero necesitamos seguir ampliando la base. Reuniones como estas probablemente tendrían que multiplicarse, algo de eso decía Adrián, estaba faltando un evento de este tipo y la preocupación de los organizadores para que tome más visibilidad, incluso con el sector gubernamental. Esto yo creo que es lo que nos lleva a demoras en acciones concretas, hablábamos recién también, es el tiempo del hacer. Los diagnósticos los tenemos, nos cuesta avanzar en gestiones de temas ambientales urbanos, los tenemos súper conocidos. ¿Qué hacer con los residuos? La provisión del tema de agua, el tema de cloaca, ni hablar con temas de preservación de los factores ambientales, de los recursos naturales. Entonces, hay que apelar a la mayor participación, pensar mucho cuando conceptualizamos las cosas, ¿no? Porque si no, siempre vamos a estar a la necesidad de apelar al concepto y adjetivar cuestiones. Pensemos solo en el término desarrollo. ¿Sí? Una palabra con una valencia positiva probablemente hasta la década del 60, 70 y un poco más. Después hubo una necesidad de hablar de desarrollo sostenible, sustentable. Todos recordarán el informe de Brundtland. Y ahora, lo único que voy a hacer referencia al tema de la encíclica del Papa, porque se han escrito muchas cosas, hay muchos intérpretes, etcétera, pero yo también ya empiezo a ver como que hay una necesidad de redefinir conceptualmente esta historia. ¿Ya? El Papa habla de desarrollo sostenible e integral. Y en el integral yo intuyo, no soy exégeta del Papa, que está todo un poco lo que comentaba Sebastián. ¿Cómo incluimos? ¿Cómo vemos que el tema ambiental básicamente es un tema asociado a las cuestiones de pobreza? ¿Cómo se relaciona el ser humano en el planeta con los factores ambientales? Por eso es que este documento que imparte la autoridad papal ya no es solo para los que somos católicos. Claramente, las encíclicas son, en principio, para los que profesamos una determinada la fe católica, pero él aclara que esto es para la humanidad. El tema trasciende incluso la cuestión de creencia y así se para en esta cuestión. Entonces, insisto, debemos redefinir algunas cuestiones, tenemos que tener claridad, pero la participación es clave. Porque si no nos vamos a encontrar dentro de 10 años con una charla bastante parecida a esta. Y donde probablemente encontremos algún otro hito, porque los organismos internacionales se reúnen periódicamente, hay posiciones políticamente correctas que se dicen en cada reunión que vemos de los distintos grupos, el G2 que habla de la preocupación por las cuestiones ambientales, pero después falta generar ese consenso y acuerdo. O si no, aceptemos que la cosa avanza de esta manera. Vos dijiste que dentro de 10 años va a estar una situación como esta discutiendo. Yo me acuerdo hace 10 años estuve en un lugar discutiendo exactamente lo mismo. Pero, y es así, si no pensemos, desde el 70 cuando fue la cumbre de la Tierra, la conferencia de Estocolmo en el 72 que significó un gran avance, la primera reunión de la comunidad internacional. Está bien, en un momento muy especial del mundo, plena Guerra Fría, algunos líderes
mundiales hablaban de la cuestión. Yo los invito, y con esto no quiero hacer este partidismo, pero si uno lee el mensaje de Perón a los pueblos y gobiernos del mundo, ¿sí? Y no sabemos de quién es, y lo leemos hoy, dice, y esto a lo mejor lo acaba de escribir en los objetivos del milenio. Quiero ser respetuoso, ¿no? Porque ya me pasé de pesimista a sobrar ciertas situaciones, pero bueno, ¿no? Vamos a estar, está bien que se tome esto decenalmente, como lo propone el título del debate, porque así es como se ha venido dando. Luego tuvimos la Cumbre de la Tierra, luego el informe de Brundtland, tuvimos el 2012, Johannesburgo pasó un poco más intrascendente, pero después sí hubo que Río más 20, y en Río más 20 también medio nos quedó con sabor a poco, lo mismo que el tema de Kioto, que hubo que resucitarlo, como decía Sebastián. Entonces este es el tiempo del hacer, porque ese es el valor. Entonces uno tiene mucha confianza en este concepto del desarrollo sostenible integral. Creo que es la clave. Todos queremos agarrarnos de alguna partecita de la encíclica papal. Pero bueno, si eso es un llamado, como decía Sebastián al inicio, a la participación, a la inclusión, que el tema del ambiente es de todo, bien. Y bueno, lo pongo yo acá arriba de la mesa como debate. ¿Podemos seguir hablando de la articulación pública o privada o no es suficiente? Ya que redefiniste el tema de la articulación, Leo, estoy completamente de acuerdo contigo. Redefinamos el tema de la responsabilidad social empresaria y dejémoslo como responsabilidad social, porque es la responsabilidad que tenemos que tener todos, no solamente desde el punto de vista empresario, sino desde el punto de vista consumidor, para cambiar esos patrones de consumo que tenemos y que no nos hacen sostenibles en el tiempo. Matías, No, quería responder respecto de las reuniones que va a seguir habiendo cada 10 años, 15 años, y sí, algún país va a decir no quiero el desarrollo, y no va a haber ninguno. El tema es que lo que sí tiene que haber es una agenda común que marque un norte común y donde todos más o menos sepamos hacia dónde queremos ir. Vamos a estar dentro de 10 años discutiendo lo mismo. Yo tengo 43, yo me acuerdo con ya 12 años se escuchaba, ¿no? En el año 2000 se acaba el petróleo y se acaba la comida. Estamos en el 2015. Voy cargo nafta como cualquier día y puedo ir al supermercado y todavía comida hay. Eso no quita que la situación puede estar un poco más complicada, digamos, a nivel global, y que realmente se necesite de una agenda, digamos, que nos ayude a saber hacia dónde estamos yendo. ¿Los objetivos de desarrollo sostenible salvan el contexto internacional? No. Pero, insisto, definen la agenda y marcan el norte de a dónde tenemos que ir, digamos, como sociedad global del único planeta que tenemos, y no hay 2,5 como vos. Es decir, que en 2050 vamos a necesitar un segundo planeta. Lo dije al principio, la responsabilidad es de esta generación de arreglar toda la situación complicadísima ambiental y de sostenibilidad y social que tenemos. Pero bueno. Ahora no hay un sentido de urgencia diferente, porque yo me acuerdo hace 10 años, 15 años se hablaba de largo plazo, del futuro, y al final el largo plazo llegó. O sea, ya hoy estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático y los eventos extremos. Ya hoy estamos sufriendo los conflictos relacionados a las brechas entre ricos y pobres. Ya hoy estamos sufriendo las no aceptaciones sociales de algunas actividades productivas. Desde me parece que se están adelantando los tiempos y creo que nos quedamos todavía en el análisis, como decía Marcelo, digamos, conceptual. Y es lo que le quería preguntar a cualquiera de ustedes, ¿no? ¿No existe el temor de que sociedades más avanzadas que nosotros, que tengan mecanismos de articulación y de diálogo, ya sea hasta culturalmente, avancen en esta agenda y nosotros perdamos en esta carrera verde? Porque en esta carrera verde va a haber ganadores y perdedores. Mientras nosotros estamos todavía redefiniendo articulación, como les comentaba, Brasil ya está haciendo planes, donde el público y el privado están potenciándose. Bueno, ahora Brasil está con un paréntesis, pero en realidad hay otros países, digamos, que usted los conoce bien, por ejemplo Colombia, que ya está haciendo planes. Y nosotros ya estamos redefiniendo quién va a hablar con quién y todo esto. Yo creo que primero lo que acababan de decir, si los tiempos se acortaron mucho y no podemos perder tiempo. Ahora, en cuanto a que nosotros tenemos que estar haciendo planes, me parece que ya estamos trabajando en pro de un desarrollo sustentable.
Santa Fe está tratando de solucionar todos estos inconvenientes que mucho tiempo no se hicieron porque era trabajar sobre cosas que, como dicen muchos, cuando tengo que enterrar la obra y nadie la ve, no me interesa. Entonces se trabaja sobre llegar a agua segura y se ha invertido mucho, entonces ya no son diálogos, no se necesita pensar, ya hay cosas que son de criterio que se hacen y que se van a seguir haciendo. La decisión de terminar con los basurales a cielo abierto viene avanzando, pero viene avanzando seriamente en la provincia porque de tener una inversión de 4 millones para resolver este problema se pasó a 8 millones y este año se pasó a 100 millones para terminar con por lo menos uno de los basurales a cielo abierto más grandes que tiene la provincia, y el proyecto de continuar viendo de qué manera y de qué forma se puede seguir trabajando en la correcta disposición de los residuos y si esto amerita a lo mejor generar algún tipo de estructura distinta a la que tenemos hoy en el Estado para viabilizar mejor esta solución, ya está en marcha. Porque estamos trabajando en el tema de bosque nativo fuertemente para tratar de que la gente entienda que con un plan de manejo de bosque nativo va a seguir teniendo su bosque nativo, va a tener apoyo, el bosque va a seguir estando y brindando su servicio ecosistémico, y eso no le va a impedir poder obtener de ese bosque lo que se puede obtener, porque se ha trabajado y se sigue trabajando en una política de pesca que lo que buscó fue sacar subsidios, permitir a la gente que trabaje, respetar nuestro recurso pesquero, disminuyendo sensiblemente los cupos para exportación. Es decir, yo creo que si bien me voy a poner distinto a Marcelo, más optimista también en esta charla, creo yo que los tiempos se han acortado, pero las respuestas también. Se está trabajando. A veces no se ve, porque lo que yo les decía del agua segura es cuando yo tengo un acueducto y padecí no tener agua, pero un día llega y abro la canilla y sale agua segura para poder, en lugares muy alejados, incorporo tan rápidamente eso que debía haber tenido hace mucho tiempo que es como que me olvido de que eso llegó. Realmente fue un esfuerzo impresionante para que yo lo incorpore y ya me olvido totalmente, que lo debía haber tenido a lo mejor hace mucho, pero esto se está haciendo recién ahora y por suerte se está logrando. Yo creo que ya estamos trabajando, que los planes están, que estamos en progreso y que estamos trabajando, que vamos a seguir conversando, pero que, como decía Adrián anteriormente, ya existe un ejercicio de relación entre público y privado, ya existe un ejercicio que nos va a permitir que esos plazos que el ambiente nos ha acortado nos permitan dar unas respuestas también bastante más rápidas si lo pensamos. De todos modos, los cambios en la sociedad son lentos, cualquier sociólogo lo puede decir. Lo que nos parece que todos entendemos si es de hoy para mañana, la sociedad tarda mucho más en cambiar. Pero creo que hemos ido y estamos yendo en un sentido, y también a lo mejor sí habría que plantear qué entendemos realmente por países más desarrollados. ¿Desarrollados en qué? ¿Estamos más cerca o más lejos nosotros? Eso es algo que también se debe plantear y que algo mencionaba con respecto a moderar el consumo que por ahí hay en determinados tipos de sociedades o países. ¿Puedo hacer una pequeña reflexión? Sin pretender terminar el debate y nada por el estilo. En realidad, un poquito de lo que estuve escuchando recientemente, veo que uno por ahí mira lo local, por ahí mucho focalizado en lo que es el PAR, lo que estamos trabajando hace un montón de años, cómo estamos manejando con la provincia, en toda la temática medioambiental, y por ahí uno tiene cierto optimismo de que estamos yendo por el buen camino. Cuando por ahí se escucho más la temática y la problemática global de los países, de los intereses que hay a través de todo eso,
no estoy tan optimista. No quiero ser pesimista como Marcelo, pero sí soy bastante escéptico. Yo creo que se escribe mucho, se dice mucho, se habla mucho, se plantean, pero después pasan los años y los cambios no aparecen. Por supuesto, dentro de ese optimismo creo y esperemos que todas estas cosas que están sucediendo este año realmente generen un cambio. Nosotros a nivel local es una muestra chica, muy chica de lo que realmente es la problemática ambiental en el mundo, y yo creo que en muchos lados se está trabajando también bien, pero esos muchos lugares chiquitos no hacen la solución grande. ¿No creen también que hay una crisis de liderazgo? Una crisis dirigencial, y no voy a hablar ni dirigencial política, ni empresarial, ni ciudadana, pero no parece como que nos quedamos sin líderes para hacer. No quiero que se vincule a la situación electoral próxima, ¿no? No estoy diciendo que no sé a quién votar, ¿no? Cosa que es verdad, pero ¿no hay una crisis de dirigencia acá? ¿O estamos ante un mundo donde el concepto de liderazgo va a ser completamente diferente? Creo yo que es eso. El concepto de liderazgo va a ser diferente, todavía no lo entendemos, pero me parece que sí se están gestando líderes. Lo que pasa es que los líderes a veces, los jóvenes que tenemos y que pueden ser los líderes del futuro, no están mirando al mundo de la misma manera que lo está mirando por lo menos una generación como la mía. Sí, creo además que el momento que estamos viviendo en el mundo, la facilidad en las comunicaciones, la inmediatez de la información, la forma en la que llega esto hace que muchos de nosotros critiquen algunos de los líderes que tenemos ante la lentitud en la toma de decisiones o en la ausencia de toma de decisiones, pero es una realidad que tenemos que vivir, tenemos que transitar y hay que ir adecuándose. Me parece que la inmediatez está dada hoy en mirar el tema hacia el futuro, y la gestión tiene que ser anticipativa. La verdad que nosotros hemos venido manejando el vehículo mirando por el espejo retrovisor, y el nuevo planteo es empecemos a mirar por el parabrisas, porque nos vamos a llevar la pared por delante, y los hechos en el 2008 nos dieron una muestra de lo que estaba pasando. No estábamos aletargados, montados en una burbuja en la cual todos pensábamos que podía seguir creciendo al 6, 7, 8%, 10% anual. La realidad es que nos dimos contra una pared a 200 km/h. Entonces, me parece que esto que acabo de decir, con algo que dijo Liliana antes respecto del tema del desarrollo, hay que diferenciar lo que es desarrollo de lo que es crecimiento. Un país con bajo desarrollo puede crecer a tasa de 4 o 5%. Desarrollo significa establecer las bases para poder seguir creciendo, para manejar el estándar de vida de la sociedad. Hay sociedades que tienen un muy buen estándar de vida, muy buena calidad de vida, que además, según la OIT, la calidad de vida es el grado de desarrollo material que tiene una persona para poder desarrollarse. Entonces esto hace a la calidad del agua, la calidad de los servicios locales, la calidad de sus alimentos. Creo que tenemos, es un todo. Creo que estamos transitando en un periodo de turbulencia. Bueno, yo lo que quería era llevar un poco la reflexión hacia eso. Me parece que estamos, como en inglés es un tipping point, un momento donde las cosas están cambiando y los que somos protagonistas nos parece que esto está todo mal, que luego no se entiende nada. Pero creo que hay dos cosas que son muy importantes. Una es lo que mencionabas vos, los cambios a nivel global. Y después un tema que no tenemos más tiempo para hablar, pero lo que quiero dejar es, por lo general, uno cuando lee las encuestas que dice si el consumidor está dispuesto a pagar un 10% más por un producto porque está hecho social o mentalmente correcto, la gente, el 74% más o menos dice que sí. Después la realidad es que no. Pero por lo menos es aspiracional. Antes daba poco, pero ahora por lo menos aspiracionalmente dice, sí, mira, lo haría. ¿Qué quiere decir? Que lo está eligiendo con la mente. Lo tiene por ese bolsillo, pero la mente lo está eligiendo. Uno. Y dos, es que esas encuestas, que siempre digo, desconfía de esas encuestas, son temporales, y en realidad lo que nos estamos olvidando es que el futuro consumidor es lo que dijiste vos, Liliana. Son estos chicos que tienen hoy menos de 20 años, ¿sí? Que
tienen, como dicen algunos, no tienen compromisos. No tienen los compromisos como tenemos nosotros. Tienen una mentalidad global, donde están haciendo el mentoring inverso, donde incluso dicen, yo no es que busco trabajo, en tal y tal empresa no trabajaría, porque no tiene tal y tal principio. Es más, no sé si trabajaría en una empresa. Se les preguntan y dicen que en su vida van a trabajar como mínimo en 6 empresas. Si no se ponen la camiseta, ¿qué camiseta? ¿Okay? Entonces por ahí, me parece por ahí no estoy apostando en esto, soy optimista, creo que así como dijimos largo plazo llegó, también llegaron las generaciones futuras, que antes hablábamos, decíamos, ya eran antes las generaciones futuras, y van a tomar el joystick y no van a decir, bueno, ahora déjame a mí. Y estos chicos son los que sí eligen un lugar donde trabajar, donde te dicen 1, 2, 10, 100, 300 empresas, y el flaco se me fue un chico porque no le dimos las vacaciones en enero. Y otros recursos humanos dicen, a mí también. Estos chicos tienen problemas. No, el problema tenemos nosotros. Los recursos humanos tenemos que hacer algo. Algo está mal. Y estos chicos son los que ya no son tan chicos, que cuando tengan capacidad de decisión como consumidores, ya no va a ser aspiracional, va a ser real. Y de acuerdo a unos estudios, la generación Y, los millennials, este año empiezan a ser padres. Así que también van a empezar a tener, ahora sí, un poquito de compromiso con el mediano y largo plazo. Así que les digo, los que son menores de 20 años, voy a tener mucho cuidado con todos ustedes, voy a ir tratando corriendo porque me van a alcanzar. Como joven millennial me tengo que ir despidiendo. Y bueno, quería agradecer principalmente a Adrián Salich, el factotum desde Simpar, la Fundación Simpar por todo esto hace tantos años. Y bueno, fue un placer realmente compartir una conversación con cada uno de ustedes. Yo hubiese seguido un rato más, pero acá hay gente de los millennials que dicen tenemos un juego en la Xbox pendiente. ¿Sí? Yo quería agradecer especialmente porque una de las cuestiones que nosotros detectamos en el sistema es que a veces las cosas que nosotros tratamos están demasiado arriba y son para el común de la gente una abstracción. Yo les pido que levanten la mano los que habían escuchado hablar de los objetivos de desarrollo del milenio, de objetivos de desarrollo sostenible. Esto veníamos hablando que en Santa Fe sabemos Rosario es complicado, pues. pero que nosotros celebramos estos puentes, estos canales en donde podemos compartir estas ideas, porque si no pecamos de esto, de trabajar unas cuestiones que están demasiado arriba y que no vemos cómo, o nos cuesta entender cómo podemos traducirlas o masticarlas para que la gente común, en el viaje colectivo, que es complicado, sepa que hay que vive en un país que tiene un objetivo definido de desarrollo y que tiene una agenda hacia la cual colectivamente tiende a crecer. Muchas gracias. Y la última aclaración es que los problemas ambientales no son solamente los países pobres, sino hay que ver lo que está pasando en California ahora, que no tienen una gota de agua y su país desarrollado. Bueno, por eso en la World Economic Forum, el lugar donde se junta el 1%, ¿no? Cuando hicieron el análisis de riesgo este año, el riesgo global, entre los 5 primeros riesgos globales no hay ningún riesgo económico ni financiero. Son sociales, ambientales y geopolíticos. Y el primero es un fracaso en las negociaciones climáticas. Estamos hablando de la World Economic Forum, un foro económico global. O sea que estos temas ya, me pongo optimista, están yendo por el lado del riesgo, por temor, pero están siendo parte de la gente. Y es parte, gracias a actores, y sí, hay sí, liderazgo por parte de ustedes, y gente que cuando uno levanta la mano, sabe de lo que estamos hablando, no es tan frecuente, ¿no? Esa es la realidad. Aunque la mayoría levantó la mano y no sabía de qué se trataba, pero para quedar bien. Bueno, que van a hacer los que van a aplaudir también. Gracias.